La Iglesia Manantiales de Vida Eterna, Cartago, Costa Rica, tiene el placer de presentar el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Ronald Garita y su equipo pastoral. Hacemos énfasis que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Estamos seguros que será de mucha edificación para su vida. Amén. ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene una bendición para usted? Amén. Yo también creo eso. Dice Pedro, hablándole a las iglesias, que veamos por la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que Dios te puede bendecir de muchísimas formas. Aún de la forma menos esperada, Dios te puede bendecir hoy. ¿Quién dice, yo vengo por mi bendición? Yo vengo para que Dios me bendiga. Yo vengo buscando el rostro del Señor. Yo soy de los que arrebato. Amén. Hoy el Señor te quiere bendecir. Y con la primera bendición que el Señor quiere bendecirte, es un billete de 1,000. Para alguien lo tiene el Señor. ¿Quién? ¿Quién se levanta de la silla y viene? Willy. Se levantó primero Willy, llegó acá. Un aplauso para Willy, por favor. Póngase de pie y acompáñeme en esta oración, por favor. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias porque bajo tu misericordia, Señor, y tu providencia nos tienes hoy aquí, oh Señor. Yo te pido, Señor, que alientes en mi corazón, oh Señor, que soples en mi valentía, Padre Celestial, como lo hiciste en Don William para arrebatar las bendiciones que tienes para mí. Yo, Señor, hoy no me voy de aquí, Señor, sin que tú me bendigas, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Y lo voy a invitar que busquemos 1 Samuel 3:1. Son los inicios del ministerio de Samuel, mientras que Samuel aún era niño. Como decía ahora la pastora, aún esos niños ya están ministrando el corazón del Señor. Y eso pasaba con Samuel. Y 1 Samuel 3:1 dice que Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Mi papá desde muy joven ha trabajado en el mercado de Cartago vendiendo frutas y verduras. Yo crecí ahí al lado de él ayudándole durante muchos años. Y si algo yo aprendí del negocio de las frutas y de las verduras es que cuando algo escasea, sube el precio. ¿Cierto o no, Rodo? Si la papa escasea, sube el precio. Y Reina Valera 2000 recoge este sentido, que es el que quiero decirle acerca de este versículo. Se lo voy a leer en Reina Valera 2000. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de mucha estima en aquellos días, pues no había visión manifiesta. En los días de Samuel, la palabra del Señor escaseaba, y cuando oyó una palabra, la gente la valoraba. Había escasez de palabra y era de alta estima. Al igual, hoy en día estos regalos, como que alguien saque un billete y sin más diga, voy a regalarlo, es difícil encontrarlo, escasea. Pero le voy a decir que escasea más la gente que se anima a dejar su silla y que venga por ese billete. Piénselo un momento, ¿qué te mantuvo sentado en tu silla? Tal vez la vergüenza. ¿Qué van a decir de mí si corro por un billete de 1,000? Van a decir que me estoy muriendo de hambre. El temor. ¿Qué pasa si ese hermano lo que quiere es una trampa ahí, verdad? Y seguro me va a poner a orar y no, yo no caigo, no voy. Tal vez no es suficiente el valor de un billete de 1,000. ¿Qué son 1,000 colones para el que tal vez tiene millones? ¿Qué te mantuvo sentado ahí en tu silla? Medítalo. Las bendiciones del Señor son como ese billete, ¿sabe? Él las pone delante de nosotros para que nosotros las arrebatemos. Siempre ha trabajado así. En Deuteronomio 11:26, el Señor habla a través de Moisés a su pueblo y les dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Nueva Versión Internacional dice, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Cuál vas a escoger?
Más adelante Jeremías, hablando de un pueblo que por su rebeldía y su desobediencia era llevado al cautiverio, Jeremías 21:8. El Señor, hablando a través de Jeremías, le dijo al pueblo: y a este pueblo adviértele que así dice el Señor: pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Cuál camino vas a elegir? Dice la canción: se hace camino al andar. ¿Hacia cuál camino vas a andar? ¿Ya meditó cuál fue la razón que te mantuvo pegado a esa silla? La vergüenza, el temor, una trampa, no era suficiente el incentivo. O tal vez, como diría Jaimito el Cartero, famoso personaje del Chavo del Ocho, simplemente querías evitarte la fatiga. Y hay varias de estas razones que hoy voy a tocar. Hay dos que me preocupan más y son las que vamos a tocar. Apocalipsis 3:8, el Espíritu Santo habla a las iglesias y a la iglesia de Filadelfia le dice: yo abro puertas que nadie puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. La primera de las razones que tal vez nos mantuvo sentado en esa silla es que no valoramos un billete de 1,000, no vale lo suficiente. Pero hay que ver cuando estamos en aprietos, hermanos. En eso viene el bus y no encuentra uno y un billete de 1,000 nos hubiera salvado. Y muchas veces no valoramos esas pequeñas cosas. ¿Realmente valoramos nosotros la voz del Señor? Somos como en los tiempos de Samuel, donde la voz del Señor era de alta estima y valoramos su palabra. Dios ha venido hablando por toda una semana en el Congreso Exaltación y Dios prometió que quiere llevarnos a otro nivel. Dios prometió que hay una puerta abierta para manantiales que nadie puede cerrar. ¿Valora usted esa promesa? ¿Se atreve usted a arrebatar esa promesa? Hermano, esto hay que tenerlo en alta estima, lo que ha sucedido durante esta semana. La presencia del Señor se mueve y se continúa moviendo aquí. Pero si usted no tiene en alta estima eso, usted tiene la palabra del Señor por burda y barata y la desprecias. Pero cuando tenemos algo en alta estima, lo escuchamos y lo obedecemos. Yo te pregunto, ¿tienes en alta estima la palabra que el Señor ha dado para esta congregación? Durante exaltación yo sé que Dios ha puesto una puerta abierta y un nuevo nivel de espiritualidad detrás de esa puerta. Pero nos toca a nosotros emprender el camino para atravesar esa puerta. En las prédicas Dios habló acerca de las razones para estar cerca de Él, habló acerca de la pasión para adorarle, nos habló acerca de que es contigo, que es una relación entre tú y Él nada más. Te escogió a ti y el Señor selló su palabra con la predicación de nuestro hermano Reinaldo Salazar, diciéndonos: hay un nivel más para esta iglesia. Ya no son carbones en la carbonería, nos decía don Reinaldo lo que quiere el Señor, porque un carbón en la carbonería no sirve de nada. Dijo el Señor: yo quiero carbones encendidos. Es más, no me conformo con carbones encendidos, quiero carbones ardientes que levanten una hoguera. ¿Quién dice yo soy ese carbón ardiente? Yo soy ese carbón ardiente. Yo tengo en alta estima lo que el Señor ha dicho. Y yo no sé usted, pero durante toda exaltación yo sentía que me estaban predicando a mí. Yo sentía que la palabra que se estaba dando la habían hecho para mí, que cada predicador me veía a mis ojos y que me decía: es para vos, esta palabra es para vos. Y yo sentía que no iba a terminar el culto, que mi corazón se iba a reventar. Y yo sentía como la presencia del Señor, como la nube en Israel, se levantaba y avanzaba y me decía: si quieres venir tras de mí, tienes que caminar el camino. Y para mí fue muy impactante, todavía lo sigue siendo, y de verdad que es mi petición que también lo haya sido para usted. Yo sé que muchos de ustedes oyeron y entendieron esa palabra. Lo que me preocupa es cuántos de nosotros realmente la valoramos y vamos a hacer algo para que eso suceda. Sé que Dios ya ha comenzado a trabajar en muchos. Yo soy el primero.
Viera cómo el Señor me ha reprendido y he tenido que comenzar a hacer un montón de cosas que no hacía. Y yo sé que en muchos de ustedes también, he hablado con muchos hermanos que el Señor los ha comenzado a reprender a hacer cosas que no hacía. Y he hablado con muchos hermanos que hacían cosas que el Señor no quería que hicieran y que tenemos que comenzar a dejar. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Espíritu Santo con tu vida? Y sea sensible, porque esa puerta está ahí abierta y nadie la puede cerrar. Pero nos toca a nosotros ir y entrar. En esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros. La presencia de Dios, hermanos, se está moviendo a un nuevo nivel. Y si algo aprendo yo del pueblo de Israel, mientras que eran peregrinos y extranjeros en el desierto, era que cuando la nube de la presencia del Señor se levantaba y avanzaba, el pueblo tenía que tomar sus cosas, dejar lo que tuviera que dejar y caminar tras la presencia del Señor al nuevo lugar del campamento. Yo sentí que eso está pasando, iglesia. El Señor dice, necesitamos otro nivel. Y el Espíritu del Señor se está moviendo. ¿Valoras realmente lo que está sucediendo aquí? Ese es el primer punto. El segundo punto, y es donde quiero comenzar la predicación, todo esto era la introducción. El segundo punto es, ¿vas a hacer lo que tienes que hacer? ¿O te vas a evitar la fatiga? Dijimos entonces que cuando la presencia de Dios avanzaba, el pueblo avanzaba. Pero ¿qué pasó con aquellos que vieron que la presencia del Señor avanzaba y decidieron quedarse en sus tiendas? Ver cómo todas comenzaron a juntar sus casas, sus tiendas de campaña, sus cosas, se comenzaron a listar y comenzaron a caminar. ¿Qué pasó con aquellos que dijeron, hoy está haciendo demasiado calor para caminar? Dejemos que la nube avance y tal vez mañana la alcanzamos. ¿Qué pasó con aquellos que dijeron, hoy tengo demasiada pereza, tengo demasiado sueño y estoy muy cansado? El Señor sabe, voy a dejar que la presencia avance. ¿Qué pasa con todos aquellos que se quedaron en sus tiendas, viendo cómo el resto del pueblo caminaba tras la presencia y se quedaron atrás? Y cuando se percataron, la nube ya no los cubría. Comenzaron a sufrir del calor del desierto, porque la sombra de la nube había avanzado. Y se sintieron que el Señor los había dejado atrás, en el desierto. Y en la vida cristiana el desierto representa los problemas, las circunstancias, todo aquello por lo que tenemos que pasar para ir tras el Señor. Y muchos de ellos, como tal vez nosotros, sentimos que nos hemos quedado atrás, que nos hemos quedado en el desierto, que ya la presencia está demasiado adelante para alcanzarla. Y decimos, me quedé atorado y me quedé atascado. Déjeme decirle una verdad. Y es que usted no se quedó ni atascado ni atorado. Simplemente decidió no avanzar. Fue su decisión. Si usted se ha sentido o se siente así, que usted se ha quedado atrás, que estás atorado, que estás atascado, que hay demasiadas cosas que tenés que cargar para ir tras la presencia del Señor, ves cómo los hermanos se mueven, comienzan a juntar sus cosas y contigo no pasa nada, y simplemente ves cómo los hermanos avanzan y cada vez alaban con más gozo, con más júbilo, cómo se entregan cada vez más al Señor y con tu vida no pasa nada. Déjame decirte que no estás ni atorado ni atascado. Simplemente decidiste parar y dejaste de avanzar. Nunca fue la voluntad del Señor que te quedaras atrás. Igual que no era la voluntad del Señor que muchos de su pueblo se quedaran atrás. La voluntad del Señor no era que Israel viviera en el desierto, mucho menos que muriera en él. El deseo del Señor era que Israel atravesara y venciera el desierto para llegar a la tierra prometida. El desierto era solo un lugar de paso del cual debían salir pronto para llegar al otro nivel, a su tierra prometida. Y es que Satanás ha venido a poner muchos engaños en el corazón del pueblo de Dios, y uno de ellos tiene que ver con los tiempos en el desierto.
El mito es creer que Dios te pone en un desierto por un tiempo determinado. Te clava, te adhiera en el desierto por un tiempo determinado sin que puedas hacer absolutamente nada, bajo ninguna circunstancia, para salir de él antes. Muchos de nosotros vemos los desiertos como un horno, donde Dios abre la puerta, nos introduce al horno, pone la temperatura máxima y se va a hacer sus cosas. Y se olvidó de nosotros y nos dejó en el horno. Y cuando el timbre del horno suena, ¡ting! Sí, cierto, mi hijo estaba en el horno. Se me quemó mi hijo, qué torta. Y muchas veces eso está en el corazón de la congregación, que Dios quiere que estés en el desierto. Y déjeme decirle que eso es un engaño de Satanás. No era la voluntad de Dios que el pueblo de Israel viviera en el desierto. Mucho menos 40 años. Y muchísimo menos que muriera en el desierto. La voluntad de Dios era llevarlos al otro nivel, a la tierra prometida. Piensa en esto. Medite un momento en el carácter de Dios. Un Dios de amor, de gracia, de misericordia, un Dios de propósito. Y meditando en esto, piense, ¿cuál será el propósito de Dios para los desiertos? ¿Será simplemente hacernos sufrir? ¿Será simplemente dejar que nos calcinemos en el desierto? ¿Será simplemente que nos está comparando con otros y quiere castigarnos? ¿Será acaso que muera en el desierto? ¿O será acaso que Dios tiene un propósito para ese desierto? ¿Será acaso que Dios te quiere probar, pero te quiere sacar aprobado de ese desierto? Y le voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo de mis tiempos en el colegio, y le pido que ustedes se acuerden conmigo de esos tiempos, cuando venían los tiempos de los exámenes. Un examen de 80 preguntas, diseñado para terminarse en 60 minutos. La profesora o el profesor entregaba los exámenes y daba las instrucciones y decía, pueden comenzar. Comenzaba uno a leer las preguntas, a contestar, y pasaba el tiempo, y a los 20 minutos de que había iniciado, el más verde de la clase se paraba y decía, profesora, ya terminé. Y usted lo volvía a ver y usted decía, ¿cómo ya terminó? Si yo apenas voy por la pregunta número 5 y 4 las he dejado en blanco y ya terminó. Iba adelante, entregaba su examen y podía salir de la prueba. Yo nunca conocí a un profesor o una profesora que le dijera, no te puedo recibir el examen. Pero profesora, ya lo terminé. No, es que técnicamente el examen dura 80 minutos y han pasado 20. Entonces necesito que te sentes y sigas haciendo el examen. ¿No? La profesora sabía que el objetivo del examen se había cumplido. El objetivo del examen era para saber si el estudiante estaba haciendo lo que le corresponde, estudiar. Por lo cual recibía el examen y ese alumno podía salir a disfrutar de los otros 60 minutos que le quedaban. Y como era un verde, probablemente sale a estudiar. Habían otros que apenas les daba tiempo de terminar el examen. Apenas lo aprueban. Lo entregan y apenas lo pasan. Pero la gran mayoría se les acaba el tiempo. Suena la muy esperada sirena del colegio y la profesora dice, se acabó el tiempo, tienen que entregar su examen. Y se oye un clamor popular que dice, no profesora, no estamos listos, necesitamos 5 minutos más. Algunas profesoras en su misericordia daban 5 minutos más. Durante el receso, profesora, mientras que termina el receso, denos 5 minutos. Pero cuando terminaban esos 5 minutos y la profesora decía, se acabó, nuevamente el mismo clamor, no profesora, no, 5 minutos. Y la profesora sabía que si a esas personas se les da 5, 10 o 15 minutos, simplemente no van a aprobar ese examen. Es más, puede dejarlos morir en el aula que no van a pasar ese examen. ¿Se les parece al pueblo de Israel? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel.
¿Se le parece a usted? Muchas veces es lo que pasa con nosotros también. Seguimos pensando en los desiertos como un castigo de Dios, como un lugar donde Dios quiere aniquilarnos. Pero la idea de Dios es que salgamos aprobados de esos desiertos, que usted salga diferente, no peor, sino mejor. Es como si Dios nos dijera, este es el camino y esta es tu prueba. Termínala bien y lo más pronto posible. Usted sabe que eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Deuteronomio 1:6, en Deuteronomio Moisés comienza a hacer un resumen de todo lo que el Señor les ha hablado. Y Moisés se pone a recordar cuando a la orilla del monte Sinaí, del monte Horeb, el Señor les habla. Y el Señor les dice, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Ya fue demasiado el tiempo en el que han estado por el desierto. Me di a la tarea de buscar cuándo sucedió eso, cuánto tiempo había pasado. Porque generalmente cuando se nos habla del pueblo de Israel en el desierto, 40 años. ¿Cuánto tiempo había pasado cuando el Señor dijo, es suficiente desierto? Es hora de que salgamos del desierto. Algunas citas. Voy a leer para ustedes Éxodo 19:1. Dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dicen los estudiosos que estos 3 meses en el tiempo de los israelitas pudo ser un periodo entre 60 y 70 días. Duraron 60 días desde Egipto hasta donde acamparon a la orilla del monte Horeb. En el monte Horeb, el Señor se revela a su pueblo. Moisés sube por las tablas, pasa ya 40 días y el Señor comienza a dar instrucciones para su pueblo y el pueblo acampa a la orilla del monte Horeb. ¿Cuánto tiempo? Según Números 10:11, voy a leer para ustedes, dice que durante el segundo año, después de que Israel salió de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Dice Números que habían pasado 2 años, 2 meses y 23 días. Cuando el Señor le dijo a Moisés, es suficiente. Han pasado mucho tiempo en el desierto. 2 años, no 40. Y versículos 7 y 8 del mismo Deuteronomio nos dicen cuál era la visión del Señor. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Versículo 8. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, dígale a su vecino, adelante, adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a sus antepasados, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a ustedes, sus descendientes. Los israelitas no estaban atascados en el desierto. Dios les dijo, es suficiente de desierto, 2 años. Es más, el Señor ni siquiera mencionó nada del desierto. Si usted ve el versículo 7, el Señor les dice, ya nos vamos. Y vamos para las montañas, para las llanuras, para las costas, para el Negev y para los ríos. Ni siquiera mencionó el desierto. Porque el desierto era solo un lugar por el cual el pueblo de Dios debía caminar tras su presencia. Nada más. No había sido pensado para que vivieran en él, mucho menos para que murieran en él. El pueblo de Israel levanta el campamento, comienza a avanzar, y cuando llegaron a Cades Bernea, simplemente se detienen. Deciden no avanzar más. Envían 12 espías, 10 de ellos vuelven con malas noticias y contagian al pueblo. Cuando se dieron cuenta que pasar al siguiente nivel implicaba accionar, implicaba un sacrificio, implicaba buscar del Señor,
decidieron no avanzar más y detenerse. Fueron ellos mismos los que eligieron quedarse en el desierto. Dijeron, no podremos entrar en esta tierra. No podremos ir a ese nivel que Dios prometió. No estamos listos. Déjanos aún en la prueba. Y ellos mismos dicen, vinimos a este desierto a morir. Y como Dios es un caballero, Dios respeta la voluntad del hombre. Y vea qué tremendo. Números 14:28. El mismo pueblo dijo, vinimos a este desierto a morir. El Señor habla a Moisés y le dice, así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se les cumpla su deseo. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los que no me creyeron tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Verso 34 dice, la exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Hermano, qué palabra más dura. Y cuando yo sentía en mi corazón las palabras de exaltación, decía, Señor, que tu pueblo esté sintiendo esto también, que tu pueblo entienda y comprenda y que valore lo que aquí está sucediendo. Y yo sé que aquí muchos lo hicieron, pero no estoy seguro de cuántos valoran esa voz y deciden accionar lo que eso implica y simplemente deciden detenerse. La idea original de Dios era solamente atravesar el desierto y llegar al otro lado. Pero los israelitas dijeron, aquí vinimos a perecer, y Dios respeta su voluntad y les permite cumplir su deseo de morir en el desierto. Pero a los que creyeron, dijo el Señor, a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, y a los hijos de este pueblo, les entregaré la tierra que era para ustedes. Hermano, yo no sé qué va a hacer usted. Si usted va a permitir que siga continuando, ver cómo una persona viene y arrebata la bendición, mientras que usted se queda sentado en esa silla. Yo no sé si usted va a permitirse morir en el desierto, mientras que la promesa queda para nuestros hijos. Yo no sé si usted va a seguir sentado en ese asiento y ver cómo gente valiente se levanta y dice, esta bendición es para mí. Yo voy por esa puerta. Yo voy al siguiente nivel. Esto es para mí. El Señor me está hablando, el Señor me está llamando y yo cojo mis cosas, dejo lo que tenga que dejar y voy en pos del Señor. Porque el que habite bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que construir nuestra habitación ahí y eso implica que nos esforcemos. ¿Vas a seguir ahí sentado mientras que otro se lleva la bendición? No sé si vos has visto cómo crecen las personas a tu lado, cómo aquella persona se esfuerza, poco a poco Dios la levanta, la utiliza y contigo no pasa nada. Esa persona se levantó y tomó la bendición y probablemente se llevó también la suya. Estaba aquí adelante y usted no vino por ella. Hermanos, es tremendo. Sobre todo si usted sí entendió la palabra de exaltación y no ha hecho nada. El Señor respetó el deseo de los israelitas de morir en el desierto. Yo te pregunto, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Deseas morir en tu nivel actual? ¿Deseas más tiempo en tu desierto? Dios te lo permitirá. ¿O deseas ir al otro lado? Ir y entrar en la tierra prometida. Ir y dar la pelea y conquistar la tierra.
Eso es lo que yo deseo. Pero eso requiere que valoremos su voz, que la escuchemos y que la obedezcamos. Eso implica acciones. Es más, le digo, ya no importa cuál es su deseo, cuál es su intención. Dice el refrán que de buenas intenciones ¿qué dicen tus acciones? ¿Qué le dice tu actitud al Señor? Josué y Caleb no solo tuvieron la intención de conquistar la tierra, sino que tuvieron una actitud diferente, palabras diferentes, acciones diferentes. Y el Señor dijo, con ellos no puedo. A ellos hay que dejarlos que vivan porque ellos van a conquistar la tierra. No importa lo que pase, no importa lo que tengan que hacer, ellos dos van a conquistar la tierra. Ellos dos y los hijos de ustedes conquistarán la tierra. ¿Qué le dicen tus acciones a Dios? ¿Estás siendo esforzado y valiente? ¿Estás dando la lucha y haciendo más allá de tus fuerzas? ¿Estás haciendo más allá de lo que es normal para ti con el fin de obtener las promesas del Señor? Vea, yo les voy a abrir mi corazón y muy sinceramente les voy a decir lo que yo vi durante el periodo de exaltación. Vi sacrificios de alabanza y de adoración. Vi cómo traíamos toros, carneros y ovejas engordados y los sacrificábamos en fruto de labios que le honran. Vi cómo trompetas y cuernos anunciaron que la presencia del Señor estaba en este lugar. Oí cómo la boca de uno de sus siervos dijo, el Señor te quiere llevar a otro nivel. Vi un pueblo numeroso, congregado, y voz en cuello dijo, Señor, nos comprometemos a buscarte más. Te prometemos pasar de nivel. Te prometemos dejar de ser carbones en la carbonería. Te prometemos ser carbones no encendidos, sino ardientes. Unas 1000 personas estuvimos aquí el lunes, comprometiéndonos con Dios a buscar un nuevo nivel. Hermanos, y solo 3 días después, el jueves, habíamos quedado 60. 60 que nos sentíamos tan necesitados del Señor que no nos podíamos perder la reunión de adoración donde nos conectamos con Él. 60 que nos sentíamos tan necesitados que no podíamos dejar pasar la oportunidad de venir. Y viera cómo se dolió mi corazón. Y no se lo digo para que usted se sienta mal, se lo digo para que se sienta peor. De 1000 personas que el lunes por la noche dijimos nos comprometemos a pasar a un nuevo nivel. Solo 60 personas, hermanos. Y viera a mí cómo esto me dolió. Porque yo le decía, Señor, yo sueño con una iglesia, Señor, que realmente viva lo que decía Nati, que exaltación es todos los días, que no hace falta un evento para que llenemos este lugar para honrar al Señor. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Yo pude sentir la tristeza del Señor. Y el Señor me decía, ya yo sabía que esto iba a pasar, porque siempre ha sido así. De los 2 espías que envié, solo 2 dijeron conquistaremos la tierra. De los 10 leprosos que sané, solo 1 se devolvió para agradecer. Y no era ni siquiera de la casa, era un samaritano. Y el Señor me decía el jueves, ya yo sabía. Y el Señor me dijo, esto es de todos los tiempos. Y el sábado estuve hablando con alguien y me compartió esta palabra sin saber ni siquiera que yo iba a predicar ni que iba a predicar. Y me llevó a 2 de Crónicas 15.
versículos 10 en adelante. Y me hacía entender el Espíritu Santo a través de este hermano que es más de lo mismo. Que exaltación no lo inventamos nosotros. Segunda de Crónicas 15:10. Dice, se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Y al que no buscara al Señor Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor, a voz en cuello, en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera. Y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones. Hermano, esa gente se reunió en un congreso de exaltación. Y usted le da vuelta a la página y dice la palabra que Asa enfermó y que fue a buscar brujos, hechiceros y curanderos y que no se acordó del Señor. Unos versículos más adelante. Y el Señor me decía, ya yo no quiero más de lo mismo. Pero mi iglesia tiene que entender que la puerta está abierta y que es necesario que avancen. Hermano, esto es para usted. Esto trae su nombre y trae mi nombre. Le voy a pedir a la banda que me ayude, por favor. Dios nos ha enviado una promesa. Enviamos tantas cosas y por solo mencionarles una, congregarnos, hermanos. Para mencionar solo una del montón de cosas que el Señor quiere que cambiemos, para que logremos ir al siguiente nivel. Para que esa puerta abierta que Él nos prometió, podamos atravesarla y que nos lleve al siguiente nivel de espiritualidad en el que el Señor ya te ve. El Señor no te ve en el desierto, el Señor te ve en las montañas, en los ríos, en las llanuras, en el Negev, en la tierra prometida. No te quedes en el desierto, iglesia. No dejes que otros se levanten y se lleven la bendición que estaba al frente tuyo. Esperamos que la prédica haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la Palabra de Dios. Además, les invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones generales. Lunes a las 4 de la mañana, reunión de oración. A las 7 de la noche, reunión de adoración y ministración de la palabra. El jueves a las 9 de la mañana se reúne el grupo de adulto mayor Matusalén y a las 7 de la noche, reunión de oración. Sábados a las 6:30 de la tarde, reunión de jóvenes Dracma y las reuniones dominicales a las 8:10 de la mañana. Manantiales de vida eterna, Cartago, Costa Rica. Frescura de Dios.